camino distinto al tuyo. Traigo en mi equipaje un sueño y un murmullo. Tú traes tus colores, yo mi canción, y juntos dibujamos un puente al corazón. Bailan las palabras en cada rincón, como aves que comparten la misma dirección. No importa la distancia, la lengua o el acento. Cuando el arte nos abraza, nace el encuentro. Ahora se ve aquí en la computadora. Venga, la computadora. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vayan a ver esta entrevista, como parte del Festival del Arte del Encuentro, en celebración de su 5º aniversario. Tengo el agrado de presentar a Silvet Cabrera, que a su vez me trajo a este gran invitado, que es Pedro Juan Ávila Ávila Justiniano. Justiniano. No vi que se nos fue otra vez, por eso Sí, me muy detuve. buenos días, Marcela. Gracias por la oportunidad. Te felicito por esta encomienda de mantener vivo el arte del encuentro para ir destacando desde distintos puntos a esas personas abocadas a promover el arte y todas sus dimensiones, escritores, artistas plásticos, cantautores, y todos los que, ¿verdad?, están tocados por este duende maravilloso de las artes. Te felicito porque no es fácil mantener un espacio de esta naturaleza tan longevo, y esperamos con el favor de Dios que continúe con este apostolado por esa vocación y ese amor hacia las artes que te caracterizan. Muchas gracias, Silvet. No fue camino fácil, es verdad, pero bueno, porque comenzamos allá por un momento en que toda la gente estaba como disponible porque estaba en casa. Y bueno, y después fue un poquito más complicado. Pero bueno, Pedro, no sé si nos estás escuchando. Pedro es narrador, poeta, dramaturgo, maestro de teatro, es músico, pertenece, bueno, a la cosecha del 41, que me encanta porque mi papá decía él que él era modelo 22, así que bueno, modelo 41 entonces. Sí, como los Nacido, buenos vinos, ¿verdad? sí, Había que mencionar esa cosecha, así que nacido en el municipio de Manatí, región norte de la isla de Puerto Rico. Bueno, como dramaturgo ha visto varias de sus obras de teatro brillar en las tablas de su suelo natal y en el exterior, logros que atribuye a la complicidad de dos genios, don Leopoldo Santiago Lavandero y Roberto Ramos Perea, entre tantos otros destacados maestros y amigos amantes del teatro. La obra poética y dramática de Pedro Ávila. ha recibido premios y galardones tales como Premio Ateneo Puertorriqueño en el 91, al mérito por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 77, mención de honor del Instituto de Literatura Puertorriqueña, primer premio en el Festival de Teatro de República Dominicana, premio Francisco Matos Paoli en el Festival Grito del Arte del 2022, mención de honor del PEN Internacional de Puerto Rico por su poemario La insolente desnudez de la noche en el 2018. Varios de sus poemas han sido traducidos al portugués y al inglés. Entre sus obras destacan el drama, Introducción a su estudio, Departamento de Instrucción en 1992, la antología de autores manatieños junto a la doctora Milagros Agosto, Club Altruzas de Manatí también en el mismo año, Para espigar mi poesía, publicación del autor del año 1998, La noche de velada de la editorial Último Arcano en el 2003, Temblor acorralado de la editorial Guajana en el 2005, La huella sobre el tiempo de Obediana Press en el 2007, Acordes afanoso en el 2010, Terranova Editores,
El caminante del sombrero blanco, novela en el 2011 y 2025 de la Casa de los Poetas. Para volver a mirarte, cuentos 2016, editorial Guajana. La insolente desnudez de la noche, poesía 2018, editorial Calíope. Del secreto al destello, 6 obras dramáticas. Una burbuja en la bruma, novela, editorial EDP University en el 2022. Post-estudio a la ausencia, poemario, ediciones Tablado 2024. Y la ultimita, la de este año, la nuevita, el teatro Pócima Alucinante, antología de teatro breve, que fue por lo que nos conocimos, ¿no? Allá, teatro Correcto. breve. Sí, quería añadir que entre esas aficiones ha sido a la música y autodidacta en la guitarra. Y asimismo, pues deleita a sus amigos cuando hay bohemias y a su familia, por supuesto, que lo tienen que tolerar cuando decide dar los acordes, pero lo hace igualmente bien. O sea que a pesar de que no, estamos embromando, realmente es otra de las características que lo distingue, ¿no? Su pasión por la música clásica y de otra diversidad de géneros que también le gusta mucho compartir con sus amigos a través de las redes sociales. Bueno, Pedro es muy tímido porque no quiere salir en cámara. Y tampoco tenemos, y no hay el audio tampoco. No veo el audio. Pedro no se escucha porque recién estaba. Bueno, en lo que se va quizás uniendo de alguna u otra forma, a lo mejor nos me envía una señal de humo. Pero queríamos hablar de este último libro que lo dedica a su teatro breve y sobre todo tiene la particularidad también de que le ha dedicado varios de esos capítulos que recogen su teatro a queridos amigos dramaturgos como él o aficionados a la dramaturgia. Yo no pude asistir a la presentación de este hermoso libro de teatro Pócima Alucinante, pero me había hecho llegar un capítulo que se llama, este teatro se llama El Chivo y las Mariposas. Obviamente me encantó, es un teatro breve para ser presentado en las tablas y desde que lo comencé a leer me percaté que visualizaba ya dentro del teatro las posiciones y cómo iba fluido ese diálogo entre el personaje principal, que es el chivo, con su amante y el simbolismo de las mariposas, porque de eso se trata. Es una obra que recoge una tragedia en República Dominicana con las hermanas Mirabal, donde fueron asesinadas por el dictador Trujillo el 25 de noviembre de aquel año, donde solo por ser mujeres y por levantar su voz contra la opresión, las tenían en la mirilla, las aprisionaron y luego las dejaron salir ante la opinión pública, pero ya tenían su sino marcado. Planificaron muy bien cómo asesinarlas, dando a parecer que era un accidente automovilístico, pero cuando la gente comenzó a descubrir la verdad, la gente se indignó de tal manera que al año siguiente el dictador pagó prenda por su vida ante este atropello. Y en conmemoración a esa gesta, las hermanas Mirabal, ¿verdad? Se marcó ese nefasto día como el Día contra la Violencia de la Mujer, reconocido ampliamente en todo el mundo, ¿verdad? Porque no se podían quedar callados ante una infamia como esta. Ellas iban de camino a visitar a sus esposos que estaban prisioneros todavía. Y debo hacer la aclaración que eran 4 hermanas, 3 de las cuales murieron y una que no estaba inmersa en las políticas fue la que pudo sostener junto al pueblo dominicano, apoyarlas, ¿verdad? En esta gesta. Sabemos que el chivo es sinónimo y símbolo de opresión, de lo nefasto, y entonces las mariposas es todo lo opuesto, es símbolo de libertad, de transformación, de cambio.
y por eso es que es tan pertinente esta obra que él tiene contenida en Pócima Alucinante, porque no solo es para entretener, lleva el mensaje social de un hecho histórico, y por eso me cautivó este drama, una puesta en escena con propósito, ¿verdad? Donde su dramaturgo nos plasma su visión muy genialmente en un diálogo donde recoge el sentido de culpa, la infamia, muy bien plasmada en esos diálogos que intercambia con sus guardaespaldas y con la amante que tenía de turno, ¿verdad? Así que de ahí la importancia. Lamentablemente pues no tengo acceso al resto del libro, pero me imagino que será igualmente su mensaje social, de contribuir a cosas que afectan a la humanidad en una forma sublime de expresarla. Ok, no sé si nos estás escuchando, Pedro. No puede contestarnos porque aparentemente tiene también el micrófono Sí, apagado. bueno, antes de entrar estaba y por eso comenzamos a grabar, Correcto. porque damos fe de que estaba. Uh-huh. Bueno, una preguntita, Silvet. Sí. ¿Vos ya viste alguna obra de teatro de él? Pues lastimosamente no, porque cuando él de hecho dio durante los meses de mitad de semestre pasado, estuvo dando en forma gratuita unas clases, un teatro a estudiantes o a personas interesadas en el teatro. Me había invitado, pero pues tenía unos compromisos ahí está, que bueno, tenía unos compromisos que no podía ir, era sábados consecutivos, donde sus estudiantes pues ponían en práctica lo aprendido, y al final yo creo que hicieron una antología alusiva a este teatro que tanto le apasiona a Pedro Juan. Así que sin preámbulos le dejo entonces Ahora sí, con su autor de Pócima Alucinante. qué lindo tenerlo, Pedro. Sí, muchas gracias primeramente a Marcela Barrientos, a Silvet y a todos los que de alguna forma u otra han tenido que ver con esta presentación. Me siento muy honrado, pero muy honrado, y lo digo desde el fondo de mi corazón, por esta entrevista, por dar a conocer mi obra, parte de mi obra y a mi persona como dramaturgo y como también artista aficionado en muchas otras áreas. Yo nací musicalmente en un zurrón. Yo siempre digo eso, porque nací dentro de un saquito que llamamos nosotros zurrón. Y yo digo poéticamente que nací musicalmente porque desde muy niño yo viví escuchando, así me desarrollé escuchando la radio, que era lo que entonces existía. Y de modo que esto es tan importante para la literatura, Sí. escuchar los sonidos, escuchar el viento, escuchar la música que tienen las palabras. Uh-huh. Y eso por un lado, ¿verdad? Me ayudó mucho en la poesía. Mi papá también era poeta y se pasaba cantando. Sus canciones, era venezolano, se pasaba cantando joropo. Y ese fue el ambiente. Mi madre pues era una campesina de las Marías y pues me contaba historias de José de Diego, de los que entonces ella conocía. Uh-huh. Muy poco, ¿verdad? Porque en esa época las mujeres no salían mucho de la casa. Uh-huh. De modo que esa influencia maternal y paternal y del ambiente que había en mi país, en Puerto Rico, de mi manatí, Atenas de Puerto Rico, llamado así, Atenas de Puerto Rico, porque
siempre ha habido, pero especialmente a principios del siglo XX, un clima, una atmósfera de cultura, de buenos poetas, de juegos florales, de certámenes. Y todavía el Centro Cultural de Manatí y otras instituciones de mi pueblo mantienen esa tradición. Y es un pueblo bastante cultural, ¿verdad? En ese sentido. En cuanto al teatro, pues, aquí tengo el libro, no sé si pueden verlo. Sí, se ve. El teatro Sí. Pócima Pócima Alucinante. alucinante. Bueno, yo aprendí que era una pócima alucinante, un elixir. Como cuando tú te tomas algo y te alucina y no puedes escapar de eso desde muy niño. Cuando en la iglesia donde yo iba a muy joven edad, se presentaban dramas de Navidad y dramas en Semana Santa. Y yo escuchaba y veía y poco a poco me fui incorporando. Yo dije, yo quiero actuar ahí. Y con los pocos conocimientos que tenían los directores entonces, aprendí los primeros pasos de ese arte tan maravilloso que es el arte de la actuación, de la dirección, de todo lo que tiene que ver con el teatro, porque el teatro es la síntesis de todas las artes. Ahí está la literatura, ahí está la pintura, ahí está todo en el teatro. Entonces, más tarde, pues pude estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en el departamento de drama, me gradué del departamento de drama, después tomé seminarios y cursos con Roberto Ramos Perea, que ya lo mencionaron, y con el gran maestro que fue para mí, Leopoldo Santiago Lavandero, quien estudió en la Universidad de Yale y luego era profesor de esa universidad. Y cuando regresó a Puerto Rico, fue tan generoso que quiso poner sus conocimientos no solo en el teatro profesional, sino en el teatro educativo, que es el teatro que a mí me ha interesado siempre. Que el teatro sirva para que los estudiantes de escuela superior, de universidad, conozcan la historia, conozcan un sinnúmero de elementos relacionados con la vida misma y con la cultura. Así que si tienen alguna pregunta sobre eso para Ay, es abundar. lindo escucharlo. A las personas que tienen tanta historia de vida es lindo escucharlo, Silvet. Ya más o menos nosotros estuvimos haciendo ahí, esperando que puedas abrir la cámara hablando. Yo lo que quiero saber, esta última obra, ¿de cuántas obritas cuenta? Este El último, teatro Pócima Alucinante cuenta sí. no les he contado, pero son alrededor de, yo diría que como 20 obras, Ah, mira. más o menos, como 20 obras, algunas, casi todas breves, algunas de mayor extensión. Por Ajá. ejemplo, si me permiten rápidamente, sin tomarle demasiado tiempo, tengo una que se llama Rehearsal, que es el teatro sobre el teatro, el metateatro, que es un diálogo muy interesante. Diferentes actores están hablando y esperando que llegue el director para presentar su obra, para ensayar su obra. Está bueno. Sí, sí. Eh, hay otra que se titula El sabio de la lámpara. El sabio de la lámpara, que se refiere a este personaje. Está en la página 24, que recibe a nada más y nada menos que a Alejandro Magno. Diógenes, es Diógenes, el sabio de la lámpara, que vivía pobremente en una cueva con un cuenco nada más,
y que tenía un bastón, ¿verdad? Y que por ser un filósofo, Alejandro el Grande hizo visita. Ujú, Y hay un diálogo sobre eso ahí, en esta obra. No ujú. sé si tenga tiempo de comentar alguna otra, ¿verdad? ¿A cuál, Sí, cuál de esos teatros le dedicaste a otro dramaturgo querido y poeta nuestro, Antonio Ramírez Córdoba? Así, le dediqué a Toño, yo le digo Toño, Ajá. a ver si que no lo había separado, pero está por aquí. Permítame un minutito. sí, no hay problema. El Universidad se lo dedico a mis colegas. Eh, el que te dedico a ti es Silvet, el de Chivo, ¿verdad? Y la Y las mariposa. mariposas, así que en lo que podías subsanar las dificultades, pues me di a la tarea de hablar sobre ello, del simbolismo, de por qué me impactó y me gustó, y por ese contenido social, ¿verdad?, que representa el chivo y las mariposas, con lo acontecido en República Dominicana, ¿verdad? Porque parte de tu haber educativo es eso mismo, crear conciencia y nombrar datos históricos, y qué mejor plasmado en esa obra de teatro breve donde la gente aprende en el proceso de disfrutar la obra. Así que te agradezco sobremanera esa deferencia para conmigo. Claro, claro. Para Y, mí, ajá. yo me honro en haberle dedicado esa obra a ti, ¿verdad? Así que estoy buscando aquí la de Toño, que me preguntaste, la obra de Antonio Ramírez Córdoba, que es un gran amigo y escritor, excelente poeta. Y de momento, Pedro, en la actualidad, ¿en qué momento te dedicas a escribir? ¿Sos cuando te inspira, me siento y te sentás y escribís? ¿O tenés un tiempo, no sé, decís, bueno, después de la siesta me voy a algún lugar especial, escribo? ¿O cómo nace? el rito de escribir. Ujú, Bueno, yo escribo generalmente en las mañanas, bien, leo por la noche. ok. Para escribir necesito que mi mente esté totalmente despierta. Ujú. Me encierro aquí, como yo tengo lo que yo le llamo una covacha, Tu estudio. Ajá. mis libros, leídos y releídos algunos, otros que esperan por mí, a que yo los lea, los repaso varias veces. Y aquí, pues me siento, yo escribo en la computadora, Ok. pero tengo la costumbre primero de trazar en manuscrito las ideas más importantes, Ujú. aquellos elementos que son fundamentales para la construcción de, de mi obra, ¿verdad? Porque una obra es una construcción más, ¿verdad? Como lo Sí. es una vasija, ¿verdad? Como lo es una pintura. Uh-huh. Y Mientras escribiste, ¿lo imaginás representando? Si es un exacta, microteatro. sí, esa pregunta es muy buena, muy importante, porque no es lo mismo escribir un poema o escribir un cuento, o una novela, que escribir una obra de teatro. Para Ujú. escribir una obra de teatro hay muchos escritores que son muy buenos, que no han podido nunca escribir, novelistas famosos, una obra de teatro valiosa. Por ejemplo, Saramago, ¿verdad? Ajá. Ha escrito tantas novelas, pero y Vargas Llosa y otros. Sin embargo, para el teatro hay que haber estado sobre las tablas, Ujú. ha- haber conocido de cerca ese mundo. Es Ujú. un telón de boca, que es la boca del escenario, cuáles son las áreas del escenario, Sí, exacto. el público, qué tipo de público. O sea, ese mundo
ese mundo, por ejemplo, René Márquez es uno de los grandes dramaturgos puertorriqueños. Ramos Perea, más moderno, ¿verdad? Más actual. Carlos Canales, estos dramaturgos y otros que no puedo mencionar por el tiempo, pues han sido personas metidas, vinculadas directamente al teatro, como actores, como tramoyistas, lo que fuere. Por ejemplo, Santiago de Bandero, recuerdo que fue mi gran maestro de muchos años, y con él estuve en una gira por todo Puerto Rico en una obra de Lope de Vega. Dimos 85 funciones en todo Puerto Rico. ¿Y eso era con el Teatro Rodante? El Teatro Rodante de la universidad fue fundado por Santiago de Bandero. Exactamente, también. Y que mucha cultura se generó entonces, ¿no? La gente estaba ávida de esa cultura en distintos pueblos, era una de las pocas formas de entretenerse y de aprender, y era extraordinario cuando eso se daba. Yo actué en el Teatro Rodante. Ajá. En la Universidad de Puerto Rico, íbamos a instituciones carcelarias, íbamos a diferentes lugares. De modo que para la dramaturgia es importante esa experiencia, pero además es importante la lectura, Claro. método que utilizamos. Para mí, yo tengo primero la idea seminal, la semilla, Sí. semilla, que puede ser como 2 palabras nada más. Claro. La traición, por ejemplo. Exacto. Claro. Y eso es lo bueno, eso es lo asombroso. Por eso es que Pócima Alucinante en el teatro de Pedro Juan se caracteriza por eso. Tú comienzas la lectura, Marcela, y ya tú te imaginas todo en el escenario. Esa es la magia, te transporta a tu ver los personajes rotando o deambulando en el escenario mientras simplemente estás leyendo eso. Y ese es el secreto, esa es la magia que tiene Pedro Juan con su drama, con su dramaturgia. Es decir, que el lector se transporta rápidamente al escenario. Y yo se lo manifiesto a cada rato, cada vez que yo tengo acceso a leer una pieza de Pedro Juan, eso es de las primeritas cosas que le digo. Mira, lo imagino, estoy en primera fila, estoy viendo el movimiento de los actores, toda la escenografía, aunque sea muy simple, así transporta sus piezas de teatro. Pedro, la brevedad es en cuanto a tiempo, si uno lo tuviera que representar en tiempo, serían 20, 30 minutos. ¿Cuánto es la duración de lo breve? Las obras, sí. Como promedio, está entre 30 y 45 minutos. Okay. Hay obras más largas, pero ese es más o menos el promedio de este libro. De este libro, sí. Libros de teatro, es que tengo obras de 1 hora y media, de 2 horas. Tengo un libro, una antología de mi teatro, que yo tengo ahí varias obras, entre ellas tengo una obra que ganó premio, que ustedes mencionaron, en la República Dominicana, ¿verdad? Pero como este teatro es un teatro breve, solamente la obra más larga debe tener 45 minutos. Tengo aquí ante mí, no quiero que se me quede esto, ¿verdad? Porque la pregunta me la hizo Silvet, es una obra que yo dediqué a Antonio Ramírez Córdoba, que es mi hermano poeta. Hablo con él todos los días. Él vive allá en un rinconcito de un campo de Utuado, Puerto Rico, en la montaña del país, y lo he visitado allá. Hace poco almorzamos con él y todo eso, y es mi hermano. Entonces le dediqué una obra que se llama Esperando al Cuentero. ¡Qué bien! Esperando al Cuentero. Y es ese grupo de poetas que son que es el cuentero, que es Antonio Ramírez Córdoba, el que va a llegar.
a este lugar. Entonces, No, personajes está son, bueno. Está bueno, está bueno. los personajes son interesantes porque hay algunos, por ejemplo, está Eva, es uno de los personajes, la de Adán, Ah, mira, Qué bien. está Noé, mira, Ajá. mira. la Caperucita, Ah, qué mezcla rara. sí, está Pooh, que es un personaje de las tirillas cómicas y todo eso. Todos ellos se reúnen a esperar al cuentero. Qué lindo. Qué bien, qué interesante. No, sí, debe estar fantástico. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro debe estar en la principal librería, algunos que otros ejemplares debe quedar, Ajá. pero por supuesto a ustedes yo se lo envío y le hago llegar el libro, seguro que sí, me da la dirección y yo con mucho gusto lo envío. Ay, bueno, Incluso a muchas Argentina, gracias. incluso a Argentina. Ay, mira, gracias. Qué lindo tener. Gracias, gracias adelantada, Este, Sara. Por porque supuesto que sí. la verdad que uno cree que a veces, tanto la poesía como el teatro, uno creía que era lo clásico nada más, ¿no? Que no había producciones nuevas, porque en la poesía también estaba el mito de que, bueno, ya escribieron los grandes poetas. Y en el teatro pasaba lo mismo. Yo sentía eso. Cuando empezó lo de la pandemia, que empezamos a conocer gente, empezamos a ver como un resurgir de la poesía, yo lo veo así. Y aunque no digo que al 100 toda la gente que escribe poesía desde la pandemia puede ser considerada poeta, pero bueno, al menos lo está intentando y está saliendo a escribir, que es lo que a lo mejor... Y el teatro lo mismo, o sea, cuando vos me hablabas de teatro, yo se me ponía en la cabeza los clásicos, ¿no? Y sin embargo encontré gente que no solamente escribe su propia obra, sino por ejemplo en el caso de un amigo que Silvet lo conoció, argentino, él si lee un cuento que le interesa, le hace la dramatización, que eso también a veces. Claro. Para la compañera Marcela, quiero decirle que hay una obra en que hay un diálogo entre Alfonsina Ah, mira. y Horacio Quiroga. Ajá. Ah, bueno, sí. Ajá. Bueno, dicen que tuvieron como un romance por ahí, Sí, no sé, sí, dicen sí. las malas lenguas. Nosotros lo repetimos, ¿verdad? Porque nos gusta eso, la intrahistoria realmente. Sí. Lo bonito de Pedro Juan en su narrativa también, que no se sustrae de la poesía. Él tiene Una burbuja en la bruma, que es una novela, y tú ves la musicalidad poética. Él no puede él no se puede quitar ese sombrero, ¿verdad? Y es una novela que se lee con bastante facilidad, pero es profunda. Y nada, es la historia de dos hermanos que te transportan a Caín y Abel, porque uno era muy bueno y el otro no tanto. Y entran en amores por una misma mujer, ¿verdad? Pero cómo va eso luego evolucionando. Y fue fantástica, así que yo te la recomiendo también. Me llegó mucho ese mensaje. Y aquí hay una reivindicación de Caín. Ajá. Caín sí, pero en esta novela mía, pues, es todo lo contrario. Hay una novela muy parecida en cuanto a así de Borges que se llama La intrusa, que son dos hermanos también. Ajá, exacto. Que lo habíamos visto, ¿te acordás cuando hicimos el homenaje? Sí, el homenaje a Borges. A Borges por los 40 años de su fallecimiento. Sí. Claro. Bueno, hay dos cosas importantes que quiero dejar de esta entrevista, es que él lee, y eso está muy bueno, no solamente escribe, sino que se toma el tiempo de leer a otros, incluso releer, dijo, y eso es muy importante para un escritor. Definitivamente. Y en el caso de Pedro Juan es realmente excelso. No solamente eso, sino que su familia le colabora y entra en complicidad y varias, cuando hace presentaciones, intervienen sus nietas. Sí, ¿verdad, Pedro Juan? Que nos puedes hablar de esa complicidad de tus nietas con tus obras y tus hijas también. Hijas también, sí.
Y mis amigos y amigas, tengo muchos amigos, tengo más queridos, claro. Más amigas que amigos, pero... Sí, tiene ese arte. Así bueno, que... Pedro, yo quisiera saber, manejás o te manejan alguna red social donde vos vas poniendo tus... sí, estoy en Facebook, mayormente, y a través de mi correo electrónico yo mayormente contestás. Explico y me comunico, tengo ahí mis amigos y le envío, no todo lo que no está terminado yo no lo publico. Ajá. ¿Verdad? Porque yo escribo y corrijo y reviso y echo el canasto de basura mío es inmenso. Porque es muy perfeccionista. O sea, no, vamos a dejarnos de chiquita, esa es la realidad. Y hasta que no le satisface su propio texto, no le da safe. Y escúchame, Pedro, el libro que siga ahora, porque seguro que con lo activo que sos, ¿sigue siendo teatro o vamos a la poesía otra vez? ¿Es indistinto? Bueno, tengo para presentar pronto un libro de poesía con la editorial Isla Negra Editores, del compañero Carlos Roberto Gómez, poeta, y el libro se titula Las albas del ocaso. Wow. Oh, wow. Albas del ocaso. Impactante. Es un libro entrañable, porque vida, poesía, a través de los poemas está mi vida, pero de una manera no nostálgica y lamentándome, pero no, es el gozo, ¿verdad? Las albas en esta etapa de mi vida que es el ocaso. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué sentís de la diferencia de esas primeras poesías en la juventud y estas, ¿no? ¿Qué es lo que siente Pedro? Bueno, la diferencia está en que la primera poesía era poesía más romanticona. Por eso tantas amigas. Ahí vamos. Una poesía hasta rimada. Yo ya no uso la rima, utilizo el verso libre. A veces versos que son versículos, pues, de tan largo que son, porque es una poesía más conversacional. Una poesía más conversacional. De hecho, uno de los primeros estímulos que yo recibí fue de Antonio Ramírez Córdoba, Silvet. Yo publico un libro que se titula Para espigar mi poesía, que eran los primeros poemas, ¿verdad? Para espigarle mi poesía. Y de la única persona que leyó el libro y me dijo, esta poesía, tú eres un poeta que vas a escribir muy buenos poemas, muy buenos libros, porque aquí está la semilla de lo que tú vas a hacer. Excelente. Qué bueno que con esa brújula que tienes y esa sabiduría. Y parto de la premisa que este nuevo poemario que nos ofreces es más filosófico, ¿no? Por esas experiencias adquiridas, por ese manejo del lenguaje siempre tan dual y polisémico, que la gente piensa, pues puso una palabrita ahí, pero yo intuyo muy bien todos esos significados que te marcan. Así que yo creo que va a ser un lujazo tener acceso a ese próximo poemario. Y en mi plano personal, si me lo permite, Marcela, con relación a Una burbuja en la bruma, recuerdo que en la mesa te había preguntado si ese había sido el final original o si lo habías cambiado, y muy sencillamente dijiste que lo habías cambiado, que te había demorado 7 años escribirla, pero que al final tuviste que hacerle un cambio a ese final. Este último fue el que te satisfizo más por algún motivo en particular.
Sí, porque está Una burbuja en la bruma, es una novela circular, donde el principio y el final se tocan la mano, se agarran de la mano, y entonces empieza por el final. Y aparentemente, ¿verdad? Empieza cuando el personaje está en su casa y entra en su casita, ¿verdad? Y allí, en su mundo, libros y todo eso. Y entonces el personaje es el que cuenta la historia, no es el personaje que sale por el mundo y tiene todas esas aventuras hasta que llega otra vez a su casita al final de la obra, y es donde empezó la obra. No, está fantástica, sí, muy, muy, muy buena, muy buena. Quiero hacer otra edición de esto, pero ya se acabó no tengo casi ejemplar, no tengo muy pocos ejemplares de esta. Me gustaría hacer otra edición y revisarla bien. Perfecto. Esa fue producida por EDP University. Pedro, te hago esta última pregunta. Una vez entrevisté a también un escritor español que él me estaba, la obra que estábamos presentando, la novela que estábamos presentando, él me dijo que él había empezado a escribir con una idea, pero mientras la iba escribiendo como que el mismo personaje le iba diciendo que no, que por ahí no. ¿A vos te pasó eso? O sea, que vos ya pensás que el final puede ser tal, pero después el personaje como que te fue llevando a otro final o a otras circunstancias. Sí, esto es totalmente cierto para todo escritor. Uno planifica, sobre todo en el teatro, está su personaje, pero como el personaje tiene que tener vida propia, llega el momento en que ese personaje se le revela al autor. Revelar en sentido positivo de la palabra, ¿verdad? O sea, cobra su propia fuerza, su propia identidad, y te le va diciendo el autor, pero ¿dónde tú me llevas? Pero si yo así mismo es. porque tú me vas a matar tan temprano. Sí, eso mismo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nos lo dijo Carlos Canales? Y también la escritora Rosa Montero también dice, realmente, mire, yo me propuse y tenía aquí en el manuscrito X o Y cosas, pero el personaje tiene libre albedrío y me convenció de que ese era el final que yo debía poner. Si no, el personaje se convierte en un maniquí, un muñeco, un títere que el autor lo maneja. No, el personaje tiene que tener vida propia y el autor dialogar con ese personaje. No, y lo importante de eso es que si quieres hacer entonces una secuela, lo puedes hacer muy bien, porque te basas entonces en eso que le aconteció. Tú empezaste en el manuscrito con X o Y cosa, él tomó su derrotero y al final puedes hacer otra obra solamente de ese personaje. Es correcto. Sí. Excelente. Bueno, fue muy lindo tenerte, Pedro. La verdad que te deseo todo el éxito con este último libro de teatro y con el que va a venir, y qué prolífico, qué lindo, porque bueno, no todos pueden decir que hicieron ya 2 libros en un año, si es que no hiciste más y no sabemos, pero todos estamos a full entre mil cosas, pero bueno, qué lindo, Pedro, que tengas ese tiempo a la mañana y tu tiempo a la noche para poder escribir, para poder leer, y en el medio calculo que vas tomando también cosas de la vida misma, ¿no? Así es, así es. Estoy aquí aparentemente en mi covacha, pero recorro mundos también. Me visitan muchos amigos aquí, y dialogamos, nos tomamos la copita de vino y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que claro que sí.
Porque acuérdate siempre que hay cosas para el alma y otras para la materia, así que él lo combina muy, muy bien. Yo agradezco a Marcela este tiempo que nos ha permitido conocer la trayectoria de este querido amigo Pedro Juan Álvarez Justiniano, Ávila Justiniano, y sobre todo Ávila Justiniano, y sobre todo la complicidad de prestarse pues para esta charla amena y dar a conocernos su obra y su quehacer. Así que un abrazo, Pedro, mis mejores deseos siempre y que viva todo eso que nos une. Un gran abrazo a ambas. Y muchas gracias. Hasta acá está la Argentina, que hoy es mucho frío, volvimos al frío, tuvimos unos días bonitos. Así que bien recibido el abrazo, porque estar sentada parece que te hace tener más frío, porque cuando estás caminando no estás en movimiento. Estás en movimiento, no lo sentís tanto, pero sentada sí. Así que bueno, Pedro, un gusto, ojalá siga teniendo noticias a través de Silvet tuyas, de más libros, de lo que sea. Vos ya sabés que contás conmigo para la difusión que quieras darle. Así que un gusto enorme, gracias Silvet. Gracias a ti y al arte del encuentro por este precioso momento que quedará para la historia. Te explico, Pedro, que este festival, en homenaje a estos 5 años, ¿no?, del arte del encuentro, que la frase sale de una... ¿Conoces a Facundo Cabral? Por supuesto. Sí. Bueno, decía, la vida es el arte del encuentro, nacimos para encontrarnos, todos nacimos en un mismo país llamado Tierra, así que esto es el arte del encuentro para mí. Muy bien. Y a Silvet especialmente le digo que ella es un ángel para mí. Yo estoy rodeado de ángeles, mis hijas, mi familia, mis amigos, y Silvet es un ángel para mí. Ay, muchas gracias, gracias. Me privilegia tu amistad, siempre te lo reitero. Así que mucho éxito, poeta querido. Gracias mucho a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Marcela.